a las posibilidades de ingresos. Bueno, ahí está digamos, el arte de la elaboración de un presupuesto, que no siempre se hace bien. Convengamos que los presupuestos, sobre todo los de niveles municipales, son un poco rompecabezas, es decir, a ver cómo calza esto para que me quede 0 a 0, ¿no? Por ahí no en todos los casos ni nada, pero hemos visto mucho de eso y bueno, y por ahí no se respetan determinadas pautas, como por ejemplo la que hablábamos en otra oportunidad de cómo se calculan las tasas. Las tasas, el cálculo de las tasas es, bueno, es fundamental en la elaboración de un presupuesto. Claro, claro. El presupuesto y el cálculo de recursos sería. Sí, se llama presupuesto en términos generales, pero es el presupuesto de gasto y cálculo de recursos, que es la parte, cálculo de recursos, la parte de ingresos, ¿no? Claro, claro. Y el presupuesto de gasto obviamente son las partidas. Las partidas. Ahora, está claro que no es lo mismo un presupuesto y un cálculo de recursos de un ente, como en este caso el municipio, la provincia o la nación, o es tan diferente al de un negocio y por supuesto la casa distinto, ¿no? Pero es tan distinto. Tienen sus diferencias, pero en el fondo tienen el mismo objetivo y la misma mecánica, es decir, equilibrar ingresos contra egresos, así de simple, ¿no? Así de simple. Obviamente que tienen distintos fines. En un presupuesto nacional se fija una pauta macroeconómica de crecimiento, por ejemplo, una pauta de inflación, que son, digamos, elementos que en una empresa privada no se tienen en cuenta, pero son, digamos, variables que están dentro de un mismo concepto, tanto en un caso como en otro. Digamos, hay más o menos variables, pero es lo mismo. Claro. Como para entendernos, así muy simple, estoy simplificando totalmente, ¿no? Bien. Ahora, en una empresa privada, se pone en el presupuesto cuánto vamos a ganar o cuánto vamos a perder o en cuánto nos vamos a endeudar o en cuántos créditos vamos a pedir. ¿Cómo es el mecanismo? Sí. A ver, nosotros somos críticos de la gestión. Empiezo por el principio. El presupuesto es una herramienta de gestión, pero es una herramienta de gestión imperfecta. ¿Por qué? Porque mide solamente las cosas que son cuantificables en pesos. Claro. No se miden lo que nosotros llamamos intangibles, que son las otras, digamos, objetivos que no tienen que ver o no se pueden traducir en pesos. Claro. Como por ejemplo, hablábamos la otra vez, en el hospital municipal, hablando de nivel local. No podemos saber si el hospital anda bien porque tuvo déficit o porque tuvo superávit o tuvo déficit. Hay otras razones, es decir, la atención al público, la mortalidad, etcétera. Entonces, en las empresas privadas hoy se está abandonando el presupuesto como única herramienta de gestión. El presupuesto hoy es una cuarta parte de una herramienta mucho más amplia que es el cuadro de mando integral. Claro. Así es como se está manejando en las empresas avanzadas y eso permite medir intangibles. ¿Qué son intangibles? Todas aquellas cosas que no pueden traducirse en pesos. Por ejemplo, la satisfacción del cliente, la dedicación y motivación que tiene un empleado. Hay un montón, pero estos son los más claros, ¿no? Sí, para interpretarlo. Ahora, uno ve a nivel nacional y dice superávit fiscal, van a sobrar 1 punto no sé cuántos billones, etcétera, etcétera. Mirás la provincia y dice endeudamiento de 3.000 millones de dólares. Y el municipio, bueno, no sabemos todavía porque no está hecho. Pero más allá de esos conceptos, es lo mismo, porque, bueno, en una empresa, por ahí el dueño de la empresa es el que paga los platos, digamos, de esta cuestión, o los empleados, etcétera, ¿no? Sí. No, en un régimen federal como el argentino, cada provincia tiene su propio presupuesto, su gestión, y solamente puede captar de un presupuesto nacional alguna coparticipación, alguna cuestión que tiene que ver con ese tipo de ingresos. Pero después tienen una autonomía total, es un país federal y ellos tienen su propio presupuesto que
es absolutamente distinto, ¿no? Claro, claro. Ahora, en la empresa privada, da lo mismo quién toma la decisión, si va a haber ganancia o si va a haber endeudamiento. Bueno, normalmente depende del grado digamos, del desarrollo que tenga la empresa. Si estamos hablando de una pyme, normalmente los propios gerentes son los que manejan esto, y las empresas realmente importantes tienen su propia oficina de presupuesto, que son las que van asignando, digamos, las partidas a las distintas áreas, ¿no? Depende del tamaño, o sea, de la escala que tenga la empresa. ¿De la escala? ¿Qué es la escala? La escala es el nivel de desarrollo, el nivel del tamaño, digamos, para usar un sinónimo que tiene la empresa, ¿no? Claro. Las empresas que están en una escala alta son las grandes empresas que ya tienen sus propios departamentos de presupuesto. Claro. Ya lo tienen. Ya lo tienen. Por supuesto que eso se guía siempre por las pautas que le da el CEO, la gerencia general o el directorio. O el directorio, exactamente. Claro. Sí, ahora, muchas veces se dice, bueno, este año queremos ganar el 3% del capital invertido. Un ejemplo sería. ¿Es factible hacerlo? ¿Cómo se genera ese presupuesto, esos ingresos? ¿Cómo se llega a plasmarlo, no? Claro, el presupuesto es anticiparse al futuro, y en un país como Argentina ha sido bastante complicado, porque uno tiene que manejar muchas variables que son incontrolables. Una variable incontrolable que nos ha pegado a todos ha sido la inflación. Cuando nosotros no podemos predecir qué nivel de inflación vamos a tener, mal podemos acertar en la elaboración de un presupuesto. Pero bueno, por eso el presupuesto tiene un seguimiento concomitante, digamos, día a día, como para que se pueda ir corrigiendo esas falencias que generalmente se producen por variables que son incontrolables, ¿no? Incontrolables por el ejecutor, claro. Porque, por ejemplo, la inflación nos viene dada, sí. No podemos hacer mucho desde una empresa. ¿Y en el Estado sería el mismo concepto que esto con un privado? Y sí, porque la inflación, por ejemplo, lo que puede hacer el Estado, un Estado organizado y prudente, es manejar la inflación de alguna manera, por lo menos no emitiendo una cifra que le permita garantizar un crecimiento inflacionario determinado. Después hay otras variables que juegan dentro de la inflación, que ya no se pueden controlar desde el propio Estado, ¿no? Estoy hablando del Estado Nacional, ¿no? Claro. Vos sabés que me están mandando un mensaje y antes de empezar, yo venía hablando de los presupuestos, etcétera. Dice, en el pasado se hicieron el 90% de las escuelas, de los hospitales, de los puentes, de las represas, centrales eléctricas, rutas, puertos, etcétera. Y ahora no alcanza ni para mantenerlas. Esto se forma parte de un presupuesto de proyectos. ¿Cómo se empalma esto? ¿A nivel nacional o provincial o municipal, no? Es el diseño de las políticas. Ahí juega la cuestión macroeconómica a nivel nacional. Es decir, de un determinado presupuesto, yo le voy a dar prioridad a las obras públicas, por ejemplo, o le voy a dar prioridad a otros tipos de gastos. Por ejemplo, a la parte del sostenimiento social. Eso forma parte de las políticas. Entonces, ahí es donde se ve claramente el color al cual se quiere llegar, ¿no es cierto? Es decir, el color del partido gobernante. Claro. Entonces, de las ideas. Claro, pero además eso hay que verlo en el largo plazo, no en el corto plazo, donde uno hereda cosas y hereda políticas de otros. Acá, como no hay continuidad y no hay políticas de Estado, porque ese es uno de los temas, los presupuestos deberían tener una política de Estado. Es decir, ciertas cosas son así para el blanco, para el verde o para el azul. Quien gobierne. Ciertas pautas muy genéricas, porque si no estaríamos
de alguna manera desautorizando el dogma de cada partido, ¿no? Pero ciertas cosas, por ejemplo, bueno, la obra pública va a significar un tanto por ciento del PBI. Sí. Macanudo, mantengámoslo entre todos. Después yo hago un puente, vos haces una ruta, lo que sea. Pero esas políticas nunca existieron en Argentina, no hay políticas de Estado. Entonces, pero no hace 100 años sí, porque los puentes, los puertos estaban. Lo que pasa, claro, era otro concepto también de la economía y de la forma de manejar los gobiernos, ¿no? Era otro concepto. Entonces, había cosas que casi no se ponían en discusión. Hoy se discute mucho, la gente está muy preparada también, entonces hoy a la gente hay que responderle de otra manera. Hoy el ciudadano, por ejemplo, está muy informado respecto de 100 años atrás. Claro. Entonces, sus necesidades también las va a exigir de otra manera, y de hecho eso ha sido un buen avance. Entonces, no te pueden imponer una cosa porque sí. Es decir, cuando yo hablo de políticas de Estado, tienen que ser cosas muy consensuadas y de acuerdo a las necesidades y a los gustos de la gente, ¿no? Claro. En tu profesión, como sos contador, etcétera, hacer los balances. ¿Esos balances se cotejan cuando se hace el balance con lo presupuestado o se va haciendo día a día o mes a mes o hay una metodología? No, digo de lo privado, ¿no? Sí, no, digamos, el control presupuestario se hace de manera concomitante con la ejecución del presupuesto, es decir, día a día, para ver las distorsiones, justamente porque hemos tenido que hacer magia para poder adaptarnos a situaciones de altísima inflación, o de tipos de cambio con las empresas agropecuarias, por ejemplo, donde trabajamos mucho nosotros, el tipo de cambio, los valores internacionales, muchas variables que nosotros no podemos controlar. Claro. Entonces tenemos que hacer una futurología primero para hacer un presupuesto, sí, y después ir haciendo los ajustes para que no se distorsione lo que viene, para ir corrigiendo por lo menos lo que viene de ahí en adelante. Es muy complejo, ha sido muy complejo. Y hacer un presupuesto es muy imperfecto en Argentina, es muy imperfecto, pero hay que hacerlo, por poco que sea, siempre es un avance, es una forma de poder predeterminar una ejecución, ¿no? ¿El presupuesto es un camino, es un horizonte, es el lugar hacia donde vamos? No. ¿O es una parte? No, es una herramienta de gestión que en realidad lo que busca es transmitir las ideas, los proyectos en acciones concretas. Pero como digo, tiene la falencia de que solo lo hace desde el punto de vista de las cuestiones mensurables, claro, en pesos. No nos dice nada de las cuestiones intangibles. Entonces, por eso decía, en un cuadro de mando integral, en un balance scorecard, que es la herramienta que se está usando, tenemos 4 perspectivas, donde el presupuesto es una de ellas. O sea, es una cuarta parte como herramienta de gestión, que transmite la estrategia en acción. En acción. Transmite la estrategia en acción, pero solamente de la parte mensurable en pesos. O sea, es una cuarta parte del problema total. De todo. Claro. ¿Y eso se puede llevar a la práctica en lo público, en otro tipo de entidades sin fines de lucro? Puede haber también, ¿no? Sí, por supuesto, en lo público sí, en lo público ha crecido mucho. Es muy interesante, sobre todo en lo público donde desaparece el fin de lucro, porque tiene más peso, claro, tiene más peso en una empresa un presupuesto, porque hay un fin de lucro, digamos, desde ese punto de vista, que en un Estado donde no hay un fin de lucro. Entonces yo tengo que empezar a medir otras cosas, no lo que gano o que pierdo, sino la satisfacción de la gente, la seguridad pública, la limpieza, la mortalidad, etcétera. Esas son las cosas que no se están midiendo. No se están midiendo por lo menos de una forma, digamos, ortodoxa como para transmitirla en una herramienta de gestión. Claro, claro. ¿Y se puede modificar esto que estamos haciendo y que no se lleva a la práctica, esto que estás planteando? Absolutamente sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Tan categórico? Sí, absolutamente. Pero ¿por qué nadie lo hace? Ah, bueno, eso no te lo puedo contestar, no, eso no te lo puedo contestar. ¿O en otros lados se hace? Sí, claro que se hace, sí, sobre todo fuera de Argentina. ¿En la Argentina?
En Argentina no conozco un caso que estuvimos también trabajando un poco, pero que finalmente no se llevó a cabo, que fue el Prodesta en Tres Arroyos, que es un programa que hizo la Universidad del Sur, diseñó, y que, bueno, íbamos a empezar a trabajar en su puesta en marcha, y por razones políticas se desistió. Ajá. Ahí están los temas, no sé por qué razón, pero una decisión política se desistió y Tres Arroyos no puso en marcha el Prodesta. ¿Y qué era el Prodesta? Era un programa estratégico, muy bien hecho por la Universidad del Sur, y bueno, faltaba el paso fundamental, que es transformar todo eso en hechos concretos, es decir, ponerlo en marcha. Y bueno, ahí es donde se frenó. Obviamente que no es simple, claro. No es simple, hay que tener una mentalidad muy diferente a la que se viene teniendo. Claro. Hay que abrirse mucho para entender cómo funciona todo esto, pero no es complejo en sí. En realidad la complejidad la tenemos nosotros, que pensamos de una manera muy lineal. Ahí está el problema, por lo menos lo que hemos observado nosotros en algunas empresas, ¿no? Claro. Que es el mismo caso. ¿Pero qué significa muy lineal? Estamos acostumbrados, por ejemplo, a que todo se mide en pesos, para ser claro. Entonces, ¿cuánto ganó el hospital? Vuelvo a lo mismo, voy a cansar con este ejemplo, pero para que se entienda. ¿Cuánto gastó el hospital? ¿Cuánto ganó el hospital? Sí, puede haber ganado mucho, pero se le murieron cuántos pacientes. Es decir, hay que medir otras cosas. Entonces, es muy difícil pensar que para el que está acostumbrado a manejar solamente un presupuesto, que hay otras herramientas y que son mucho más amplias y tienen mucho más índices, es mucho más, da mucho más trabajo hacerlo, por supuesto, no es tan simple. ¿Qué injerencia tiene, bueno, en una empresa privada, por supuesto, el dueño o el CEO o los accionistas dan la impronta de lo que se quiere, ¿no? ¿Es fácil hacer eso para llevarlo a la práctica? Yo creo que lo que vos estás mencionando es lo que nosotros llamamos visión, es decir, hacia dónde queremos ir. Bueno, no es tan fácil. Esa es justamente tratar de determinar, vamos a pensar en una empresa, a dónde queremos estar en el mediano y largo plazo, por ejemplo, dentro de 7 años, implica tener una estrategia. Tener una estrategia que es para nosotros hacer algo diferente con contenido de valor. Es decir, yo tengo que tener en mi empresa básicamente hacer algo diferente a lo que podría ser mi competencia, pero con agregado de valor, es decir, algo diferente que sirva, ¿no es cierto? Es decir, no sé, como decíamos, suponete, todas las puertas son rectangulares, ¿no? El ejemplo de Edward de Bono. ¿Podemos hacer una puerta rectangular? Sí, vamos a hacer diferente. Ahora, ¿agregamos valor? Por ahí nos evitamos 2 bisagras y estamos agregando valor. Claro. Ese es el concepto de lo que es estrategia, que también es un concepto que no se maneja bien. Y después tenemos que saber dónde estamos parados, porque yo puedo decir como estrategia, quiero que Necochea, vamos a tratar de que Necochea sea la capital mundial de esquí sobre nieve. Claro. No tenemos nieve. No tenemos nieve. Claro. Podemos inventarla, pero no para tanto. Muy elemental el ejemplo, pero quiero decir, tenemos que saber dónde estamos parados, y para eso hay que hacer análisis, como son utilizar las matrices de análisis, como la matriz Pestel, la matriz FODA. Hay todo un trabajo de elaboración muy complejo, que normalmente en una empresa, nosotros en la consultora donde yo trabajaba, teníamos calculado que más o menos llevaba entre 6 a 8 meses elaborar una visión, normalmente. Ajá. En algunos casos hasta 1 año y medio nos ha llevado para llegar a acuerdos. Sí, es la parte clave. Claro. Y después viene la misión. Bueno, bacanudo, ¿ahora cómo lo hacemos? Claro. En ese cómo, ¿interviene el simple empleado, digo, el que te barre las oficinas como el máximo? Absolutamente sí. El tema es así. Esta metodología es universal, entonces participa todo el mundo, porque cada uno tiene su sector y su implicancia dentro de este proceso. Obviamente que
depende del grado, como decís, la persona por ahí que hace maestranza no va a tener el mismo peso que un gerente de ventas, pero también va a participar. También es un esquema sistémico, es decir, todo tiene que funcionar de la misma manera. Para dar un ejemplo, podemos estar muy bien en todas las áreas, pero hay una que no funciona y posiblemente se caiga todo, como pasa con el cuerpo humano. Claro. Nosotros podemos estar bien de todo, pero no nos funciona el hígado. Bueno, no hay alternativa. No, pero mientras estabas hablando y hablamos de la limpieza, un laboratorio que por un problema de higiene ha muerto un montón de gente. Quizás el de la limpieza hubiese tenido un factor fundamental para decir, miren, che, esto se hace de otra forma, por ser un barrendero, suponete, ¿no? Sí, no hay, digamos, todo tiene su importancia y todo tiene su aporte. Lo importante también en este esquema de cuadro de mando es que hay un feedback permanente, un ida y vuelta entre la gente, la gente de la escala más baja del organigrama a las escalas más altas. Entonces ese feedback permite comunicar de arriba hacia abajo, que ya no son órdenes, porque tampoco son órdenes, sino son instrucciones, y de abajo hacia arriba los efectos que esas instrucciones tienen. Entonces hay un sistema de comunicación. Los mapas estratégicos que se utilizan para manejar este tipo de herramientas son herramientas de comunicación muy potentes, porque justamente desarrollan todo este feedback, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Esto mismo se puede llevar uno piensa en el municipio, digo, porque si el municipio dice, bueno, este año vamos a endeudarnos en tanto, en realidad lo que nos estamos endeudando somos cada uno de los vecinos, ¿no? ¿O acaso no es así? Sí, claro. Sí. Y nos preguntan, ¿podemos participar? Bueno, el sistema que se utiliza en algunos lugares es ampliar un poquito más la comunicación. Es decir, acá nosotros en Argentina, por nuestro esquema legal, constitucional, nombramos a nuestros representantes y después los dejamos 4 años, encárguense. Entonces hay que buscar esa comunicación para que se puedan transmitir desde la necesidad popular, digamos, a los representantes, qué son las cosas, para que después, cuando se elabore un presupuesto, ese representante pelee y trate de lograr lo que nosotros queremos. Para elaborar la visión de una comunidad se participan hasta los clubes de fútbol, las asambleas barriales, todo el mundo. Es una ampliación del proceso democrático, es como si fuera una mejora del proceso democrático. Se trabaja haciendo la comparación que no debería hacerse con la Atenas de los primeros demócratas, ¿no? Es decir, todo el mundo participa, hay que encontrar los canales, y de hecho existen y hay lugares que los tienen. Y se pueden llevar a la práctica, no es teoría. No, es muy difícil, convengamos, es muy difícil lograr opiniones. Vos fijate lo que pasa con el presupuesto participativo. Sí. Y bueno, son cosas que para que funcionen son muy difíciles, porque nosotros no estamos preparados, pero hay que hacer procesos algún día hay que empezar. De enseñanza, digamos. Claro, empezar paso a paso. A acostumbrarnos, conocer estas herramientas. La gente no tiene conocimiento, pero no es por ignorancia, digamos, decidida por ellos, sino porque nadie le transmite cómo son las cosas y cómo deberían funcionar desde lo técnico, claro. Por lo menos desde lo técnico, ¿no? Bien, ahora, si la nación dice tenemos superávit, todo lo que viene hacia abajo, provincias y municipios, por más de ser federales, ¿no es un lineamiento, no es un camino para copiar, para, digamos, ¿no será este el camino? Podría ser, no desde el punto de vista metodológico, porque cada uno tiene su autonomía, ¿no es cierto? Ahora, si yo quiero seguir una línea porque me gusta, porque veo que el gobierno nacional está canalizando a través de determinadas cuestiones que a mí me interesan, podría copiarlo, pero no desde el punto de vista metodológico.
Me mandan un mensaje a Carlos Pino, un oyente. Cuando queremos participar nos dicen la necochea del no. Y así continúa la neco del siga, que todo queda igual, ¿no? Dice Pino Mancino. Sí, por eso digo que es un proceso mental que deberíamos trabajarlo, empezarlo a trabajar entre todos, y empezar a vencer todas estas cosas que son clichés que ya vienen, ¿no? Esto de, sí, estamos todos cansados de escuchar el necochea del sí, el necochea del no. Bueno, hagamos lo que tengamos que hacer, pero vayamos preparándonos para estos cambios, porque vos fijate que el presupuesto es una herramienta que no avanzó más allá a nivel municipal, más allá del RAFAM, que es una herramienta que ya tiene un montón de años y que tampoco por ahí está funcionando como debería funcionar. Entonces, estamos en una época donde tenemos hoy la inteligencia artificial, por ejemplo, no podemos estar usando un criterio de presupuestación que yo fui secretario de Economía en el año 81 y usábamos el mismo presupuesto, el mismo esquema, no cambió. Pasaron 40 años, 40 y pico de años. ¿Y era distinto el presupuesto de aquel entonces al de hoy? Nosotros empezamos a utilizar el presupuesto por programas. Fue un intento que se hizo con el intendente Percario y bueno, hicimos un trabajo muy interesante que lo hizo una colega que contratamos al efecto en la Secretaría, y era muy interesante como evolución. El presupuesto por programas en ese momento estaba apareciendo en el mundo como cuestión novedosa, claro. Año 81-82. Y después, bueno, hubo un incendio años después en la municipalidad, y todo ese trabajo creo que se perdió todo. No me digas. Sí, era un trabajo que se hizo justamente con un concepto parecido al que yo te digo de este proceso sistémico, que es participar con todos los sectores de la municipalidad. Se reunía periódicamente con los directores, con los subdirectores, subsecretarios y demás, y se iba transmitiendo más que nada la técnica de presupuestación para que después se pudiera aplicar. Sí, fue muy interesante el trabajo, lamentablemente perdido, no creo, o al menos no vi nunca más nada, y eso tenía que ver con un presupuesto por programas que había implementado el gobierno nacional de su momento. Sí, ahí sí era digamos, una réplica minimizada a un presupuesto a nivel nacional. Que era un presupuesto por programas, que era la herramienta del momento. Hoy está superada por el Balance Scorecard, pero el esquema es bastante similar. Esto está muy mejorado, porque pasaron 45 años, 44 años, ¿no es cierto? Pero el esquema es más o menos el mismo. Es más o menos el mismo. Nos falta evolucionar entonces. Como todo, Marcelo, no podemos quedarnos en nada. Hoy necesitamos estar actualizados en todo. No podemos estar usando herramientas que ya no se usan más. En el mundo ya se han dejado. No se usan más, se usan con otras, como complemento de otras herramientas, pero no como única herramienta de gestión. Eso no se puede gestionar con un presupuesto. No se puede. Si te pones a pensar, ¿cómo hago yo para manejar con un presupuesto? No se puede. Sí, me sobró plata, pero no hicimos la red de cloaca. Y entonces, ¿qué valor tiene, no? Claro, es muy complejo, es muy complejo. ¿Tenés esperanzas de que en algún momento se produzca un cambio de ese tipo? Es que la necesidad nos va a llevar a eso. La necesidad nos va a llevar. El cambio se va a producir quizás no por voluntad, sino por necesidad. Porque ¿cómo vamos a hacer para manejar todo esto? ¿Cómo vamos a saber? Hoy, como yo te decía, el ciudadano está muy informado. Hoy no lo podés engañar, ni le podés decir una cosa por arriba. Hoy le tenés que explicar, y está bárbaro eso. Entonces, digo, se va a generar por necesidad. Tenemos que darle respuesta a la gente. ¿Y cómo se la damos? Y con un presupuestito ahí armado como un rompecabezas, no sirve. No sirve. No. Una reflexión que me hace Carlos Pino Mancino. Creo que la población ha avanzado, pero los funcionarios no. Un ejemplo es el taller Todo para Ellos. Hace mucho tiempo que trabaja con los residuos y la población
acompaña su labor llevando los plásticos a los puntos limpios, pero seguimos con el basural humeante. Qué reflexión, ¿no? Sí, hay que estar, el crecimiento tiene que ser parejo, tenemos que crecer todos, ¿no? No un sector. Y no, porque es la forma. Uno ve a veces la ciudad relegada en muchas cosas y bueno, y dice, algo nos está pasando. Esto puede ser una cosa, estamos usando herramientas que por ahí ya no sirven. O por ahí tenemos una mentalidad que tampoco sirve y hay que cambiarla. Claro. Pero una cosa tal vez tenga que ver con la otra, porque si yo no estoy preparado para actualizarme en cuestiones metodológicas, por ahí tampoco en cuestiones más profundas. No lo sé. Osvaldo del Barba, tendríamos varias horas para seguir hablando. Yo te agradezco esto de tomarte la molestia de venir a la radio y bueno, no sé cuál es tu... No sé si es un mensaje, pero nos tenemos que empezar a dar el primer paso, ¿no? Yo creo que sí. A ver, no soy el dueño de la verdad, pero de alguna manera creo que hay que hacer ese cambio, porque lo digo basado en lo que está haciendo el mundo. Nosotros estamos observando lo que está haciendo el mundo. Vos sabés que hemos trabajado en algunos proyectos internacionales donde han sido muy exitosos. No es fácil, es muy complejo. Argentina es muy difícil porque nosotros somos muy particulares, pero ¿a dónde vamos a ir? ¿Vamos a dejar que las cosas fluyan como se dice ahora y vayamos a donde nos lleve el viento? No, tenemos que empezar a tomar la rienda de nuestro futuro y eso es con planificación. Con planificación. La palabra es planificación. Claro. Es la planificación, y si es estratégica, mejor, porque la planificación estratégica te asegura que vos vas a estar haciendo cosas que no hacen otros, y le estás agregando valor al conjunto. Agregando valor. Claro, ese es ahí está la clave, Esa. Pero para eso hay que abrirse. A nosotros nos costó mucho, cuando nosotros empezamos a trabajar hace 25 años en estos temas de planificación estratégica, había conceptos que nos costó aceptarlos. Claro. Nos costó porque veníamos con un sistema de pensamiento más aristotélico, digamos, más racional, Claro. que no nos permitía salir de ese rumbo. Pero cuando vos salís te das cuenta que hay otro horizonte, ¿no? Otro horizonte. Claro. Hay esperanzas. Yo las tengo siempre. Osvaldo del Barba, gracias. A vos, Marcelo, vos.